Muy buenos días, amados hermanos, les saludamos a cada uno de ustedes, deseando que la gracia, la paz de nuestro Dios se derrame sobre sus corazones y sobre cada uno de sus familiares también. En este tiempo de Mañanas con Dios continuamos con nuestro devocional basado en 1 Samuel capítulo 24, desde el versículo 8 al 22. Y juntos entonces meditaremos en estos versículos mencionados. Capítulo 24 de 1 Samuel, versículo 8 al 22. Ya hemos visto cómo es que Saúl, con un gran número de personas, parte de su ejército, sale en busca de David. Quiere atraparlo, quiere darle muerte. En muchas oportunidades quiso hacerlo, pero no pudo. Creemos que la presencia de Dios estuvo cuidando y protegiendo a David. David se esconde en una cueva, Saúl entra a esa cueva, nos dice la Escritura, y ellos estaban sentados bien escondidos, muy adentro, muy al fondo de esta cueva. ¿Y qué hace David? Como ya lo hemos visto y hemos escuchado en la meditación anterior, corta un pedazo de su manto, le perdona la vida, y cuando ya David sale de la cueva, desde el versículo 8 al versículo 15, David hace toda una descripción de lo que está sucediendo o de lo que ha sucedido, en este caso con Saúl. Y cuando sale de la cueva, el versículo 8 nos dice que David alza su voz y hace mención de Saúl. Saúl lo escucha y David sigue hablando. Y lo interesante es que David le hace saber que él estuvo en sus manos para darle muerte a Saúl. Le enseña un pedazo, un trozo de su manto para hacerle ver que estaba cerca de él y podía darle muerte. Sin embargo, David va a decir que cómo haría tal cosa, porque él era el ungido de Jehová. David respeta su autoridad, su investidura, su dignidad como rey, porque él seguía gobernando Saúl, aunque le quedaba poco tiempo, ya Dios lo había desechado, pero ahí está David, haciéndole reverencia, reconociendo que él es el rey, reconociendo su autoridad, su poder, y haciéndole mención que nunca tocaría el ungido de Jehová. Y es más, muestra en este caso su misericordia, muestra su amor para con él. Y no toma venganza, pudiendo haberlo hecho. David entonces le hace ver que él no iba a pagarle el mal con el mal que había recibido, sino más bien quería hacerle el bien, porque estoy seguro que amaba a Saúl con el amor que viene de Dios, que tenía misericordia por Saúl, como también él había recibido de la misericordia de Dios para con su vida. Es interesante que él de gracia recibió esto y de gracia también lo supo dar y manifestar a la vida de Saúl. Saúl está en sus manos, David le perdona la vida. Saúl está en sus manos y como señal y muestra
le enseña el trozo de manto diciéndole, he podido darte muerte y no lo hace. Querido hermano y hermana, muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones donde alguien nos dañó, alguien habló mal de usted, usted se sintió afectada porque algo pasó con un familiar, con un compañero de trabajo, que lo defraudó, con algún vecino que tal vez usted mantiene una distancia, porque hubo algo de él contra usted. Sin embargo, esto nos muestra, nos enseña que debemos mostrar misericordia y amor para con aquel que nos hace daño y nos ha lastimado. Tal vez no es fácil, es duro, pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestro Dios, nos dará la capacidad de tener misericordia y de amar y de perdonar como lo hizo, en este caso, David con Saúl. Pero no solamente eso, David pudo haber tomado venganza con sus manos, sino él reconoce otra cosa aquí, que es Dios quien juzga, que es Dios quien determina una sentencia sobre la persona, en este caso Saúl, quien le estaba haciendo daño y quien deseaba su mal para con él. Y él dice, juzgue Dios y no yo. Y deja y encomienda todo en manos de Dios, para que Dios haga justicia. Y así desde el versículo 8 al 15 vemos dos cosas importantes. Primero, la misericordia y el amor que muestra, perdonándole la vida a Saúl, teniéndolo en sus manos para matarlo. Y número dos, no cobra venganza, sino que deja toda la justicia de Dios para que Él se encargue de sentenciar y de juzgar, en este caso, la vida de Saúl. Y desde aquí, del 8 al 15, David ha hablado, ha mencionado todo lo que ha venido ocurriendo, lo que hay en su corazón, lo abre su corazón y manifiesta todo lo que está pasando y todo lo que ha vivido ahí. Pero desde el versículo 16 al 22 habla ahora Saúl, conmovido por las palabras y por la actitud que tuvo de misericordia y amor para con él. Saúl llora y le dice, yo busqué el mal contra ti y tú hiciste el bien conmigo. Y en dos oportunidades lo menciona. Aun cuando Saúl estaba mal, reconoce en el fondo de su ser de que David, pudiendo darle muerte, no lo hizo y le hizo el bien. Buscó el bienestar para con él. Y esto indudablemente lo conmueve, tal vez por ese momento. Y en adelante él sigue con esa actitud contraria, tal vez malvada, pero ahí se da cuenta que David le hizo el bien en lugar del mal. Pero no solo eso, sino él reconoce también que David sería el sucesor en el reinado de Israel cuando él ya no estuviera. Él sabe que Dios lo ha desechado a Saúl y ahora sabe que David reinaría. Y le pide algo, le dice que tenga, en otras palabras, piedad, que no destruya su descendencia cuando él asuma el poder y el reinado en Israel. Que no destruya a los suyos, a los que vendrían después de él. En este caso a sus hijos, a sus nietos, a su descendencia. Y David le hace un juramento que no lo haría. Y nosotros vemos más adelante
que David no lo hace, cumple con ese juramento. Un juramento que lo hace a Saúl y estoy seguro que es delante de Dios también. Saúl entonces del versículo 16 a 22 vemos que se da cuenta del bien que hizo David para con él, conservándole y perdonándole la vida. Se da cuenta y reconoce que David sería el que asumiría el poder para gobernar Israel y le pide que tenga misericordia con sus descendientes. Y así lo hace David. Amado hermano, hermana, es Dios quien tiene el control de todas las cosas, es Dios soberano, quien hace muchas veces que nuestros enemigos, los que nos han hecho daño, nos han hecho mal, si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, mostrando misericordia y amor para con ellos, entonces ellos se darán cuenta que si actuamos buscando el bienestar de ellos, haciéndonos mal o recibiendo una ofensa de parte de ellos, cuando ellos nos hacen daño y le hacemos bien, entonces glorificaremos el nombre de nuestro Dios. Porque Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. ¿Sí? No paguéis mal por mal. Más bien busquemos el bien de aquellos que nos rechazan, que nos odian. Oremos por aquellos que desean nuestro mal. Bendigamos a aquellos que nos maldicen. Todas estas palabras nos enseña la Biblia, nos enseña el Señor. Aunque puede ser una lucha ardua en nuestro corazón de rechazar y de cobrar venganza y de guardar en nuestro corazón rencor, odio, amargura contra alguien a quien no podemos ver, a quien rechazamos, pidámosle a Dios que nos llene de su amor, de su misericordia, para darlo, como así recibimos de Él. De gracia usted recibió, de gracia da. Recibió misericordia, sea misericordioso. Recibió usted amor de parte de Dios, ame usted como Dios amó. Recibió usted el perdón, perdone como Él nos perdonó. Mostremos misericordia para con aquellos que tal vez nos hicieron daño. Dios se encargará, Dios hará justicia. No lo haga usted con sus propias manos. Jesús dice que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga, justamente en este caso al Dios y el Padre Celestial. El Señor nos ayude, queridos hermanos y hermanas, a mostrar amor y misericordia con aquellos que nos desean el mal, con aquellos que nos han dañado, han hablado mal de nosotros y han afectado muchas veces nuestra dignidad y la han pisoteado. Honremos a Dios, amando, perdonando y siendo misericordiosos. Amén. Oramos al Señor. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, porque hemos aprendido en esta mañana que David, Señor, perdonó a Saúl, aun cuando él muchas veces quiso atentar contra su vida para matarlo, Dios. Padre, aprendemos que él tuvo misericordia y amor para con su vida. Le perdonó la vida. Y sabía que tú eres un juez justo que juzgas con justicia y todo lo encomendó delante de ti para que tú, al final, oh Dios, ejecutes tú la justicia y la sentencia y no sus propias manos. Señor, Dios de los cielos, Dios de la gloria, ayúdanos, Señor, a amar como tú amaste, a
a tener misericordia como tú tuviste, a perdonar como tú perdonaste a los enemigos. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndonos, mis amados hermanos.